Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 2 del año 2025. ¡Qué bendición! Primeras preguntas es el tema de hoy. ¿Cuál será tu primera pregunta? Preparaba mi interrogatorio para uno de los primeros juicios penales en los que participaría durante mis prácticas como abogado. Un abogado entrado en años y con mucha experiencia me ayudaba en mi formación. Me mostró la importancia que puede tener una primera pregunta. Vamos a leer Salmos capítulo 2, versos del 1 al 12. Salmos 2 del 1 al 12, vamos a leerlo en PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: El Señor y su elegido, ¿por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué los pueblos hacen planes inútiles? Los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor y del rey que Él eligió. Y dicen: cortemos las ligaduras que nos imponen y liberémonos de sus ataduras. Pero el que está en el cielo se ríe. El Señor se burlará de ellos. Luego les habla enojado y en su furor los aterroriza diciendo: yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Y el rey elegido dice: déjenme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Solo tienes que pedirlo y te daré por herencia a las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Tú las golpearás con el cetro de hierro y las harás pedazos como ollas de barro. Así que les digo a ustedes, reyes y líderes de la tierra, despierten y escuchen mi consejo. Obedezcan al Señor con temor y respeto. Adórenlo con fervor. Demuestren que son leales a su Hijo para que no tengan motivos de enojo. Si no lo hacen, estarán perdidos. Cambien pronto de actitud y evitarán así su cólera. Afortunados todos los que buscan protección de Dios. Primer punto. La primera pregunta en los Salmos es sobre Jesús. Todo consiste en Jesús. En la vida, el lugar más seguro donde estar es cerca de Él. Pablo, al predicar el Evangelio en Antioquía, cita este salmo. Dice: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos las ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y Hechos 13, del 32 al 33, cita este salmo. Jesús es el ungido. La palabra hebrea usada aquí es Mashiach, Mesías. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, a quien queremos llamar. Bésenle los pies. El contexto original del salmo probablemente hacía referencia a una situación particular relacionada con un rey humano de Israel. Aún así, al leer el texto con un horizonte más amplio en mente, vemos que la mismísima primera pregunta realizada en los Salmos apunta en anticipación a Jesús. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra él y contra su ungido. Dice los versos 1 y 2. Esto es exactamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento, incluso en el pasaje de hoy en relación con Jesús. Justo desde el comienzo de la vida de Jesús vemos a los gobernantes confabulando y conspirando en vano. Lo dice en Mateo 2, del 3 al 4. No obstante, el Salmo concluye así: dichosos los que en él buscan refugio. Ante todas las tormentas de la vida y de manera suprema, la tormenta de la venida de Jesús en el juicio final, el único lugar seguro donde estar es en Él. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, gracias porque al considerar el año por delante y todos los retos, los desafíos, las oportunidades y las posibilidades potenciales, el lugar más seguro donde quiero estar y donde debo estar es contigo. Ayúdame a permanecer cerca a tu corazón, que allí es mi lugar seguro. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 2. Vamos a leer versos del 1 al 18. Dice así: unos sabios visitan a Jesús.
Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iban a ser el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que había visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron en la casa y vieron al niño con María su mamá y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. Después Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Los padres de Jesús lo llevan a Egipto. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes manda a matar a los niños. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios de Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo. Así que tomó en cuenta los cálculos que habían averiguado de los sabios y mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. Amén. Segundo punto, la primera pregunta en el Nuevo Testamento es sobre Jesús. Oportunamente, la primera pregunta en el Nuevo Testamento también trata de Jesús. La totalidad del Antiguo Testamento se cumple en él. Los magos, a menudo referidos como sabios, percibieron la importancia del nacimiento de Jesús. Preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Lo buscaron y lo hallaron. Cuando vieron al niño postrándose, lo adoraron, dice el verso 11. Reconocieron que Jesús era el cumplimiento de todas las esperanzas y los sueños de las personas que vivieron hasta su nacimiento. Jesús es el único que cumple todas las promesas de Dios. En la lectura de ayer consideramos un ejemplo de tal cumplimiento. Hoy vemos 3 ejemplos más: el lugar de su nacimiento, el exilio en Egipto y la masacre de los niños. El lugar de su nacimiento. Mateo descubrió que aún el lugar de su nacimiento de Jesús estaba profetizado en Miqueas 5:2. Era desde Belén que surgiría el príncipe y pastor, porque esto es lo que está escrito el profeta, lo dice el versículo 5 y 6. El exilio en Egipto. Cuando Herodes intentó matar a Jesús, la familia huyó a Egipto, dice el verso 13. Y Mateo señala que de ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta en Oseas 11:1, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La masacre de los niños. Cuando Herodes ordenó asesinar a todos los niños menores de 2 años, se cumplió la profecía de Jeremías 31:15. Vamos a orar. Señor, hoy quiero inclinarme y adorarte. Te ofrezco todo lo que tengo, mi vida, mi todo, Señor, porque todo te pertenece a ti. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y quiero darte gracias por tanto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 2, desde el verso 18 hasta el capítulo 4, verso 16. Dice así Génesis 2, verso 18. En buena compañía.
Entonces el Señor Dios dijo: no le hace bien al hombre estar solo, haré un ser capaz de ayudarlo y que sea su aliado. Entonces el Señor Dios formó los animales silvestres y todas las aves del cielo, los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre les dio nombre a los animales que serían domesticados, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres, pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo: al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esa razón, el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. Génesis capítulo 3. Adán y Eva son engañados. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera pueden tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Entonces fue como si sus ojos se abrieran y ya podía ver las cosas de manera diferente. Vieron que estaban desnudos, así que cosieron unas hojas de higuera y se las ataron a la cintura. En medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor Dios, que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté, porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué esas tenemos? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, entre todos los animales solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Después Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de tu duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Luego el Señor dijo: miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros. Saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra.
de la cual el ser humano estaba hecho. Lo expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos seres alados y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo: he tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú sabes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: no sé. ¿Acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Luego el Señor dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra ya no te dará frutos. Serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Caín le dijo al Señor: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo, pero cualquiera que me vea me matará. Pero el Señor dijo: no quiero que eso te ocurra. Así que proclamó: el que mate a Caín hará que como pago de su vida, de su crimen, pierda la vida 7 de su pueblo. El Señor hizo esta advertencia para proteger a Caín y así lo encontrara y no lo matara. La familia de Caín. Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir en una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Tercer punto. La primera pregunta en la Biblia es sobre la bondad de Dios. ¿Alguna vez tuviste dudas sobre si el camino de Dios era realmente el mejor? ¿Te preguntaste si algo merecía probarse de todos modos, aunque Dios dijera que era incorrecto? Dios nos concedió como humanidad todo lo que pudiéramos desear. El mundo entero fue creado para lo que disfrutáramos. Cada posible necesidad fue satisfecha. La cumbre de la creación de Dios fuimos los seres humanos. La necesidad de comunidad fue solucionada mediante la creación de otros seres humanos. No es bueno que el hombre esté solo. Comenzó con el bello don del matrimonio, la unión duradera de un hombre y una mujer en la que el sexo, otro de los dones bellos de Dios, se propone como algo que ha de disfrutarse en intimidad y con libertad, sin culpa ni vergüenza. Pero a pesar de esta abundante provisión de todo lo bueno, los seres humanos hemos buscado algo más y entonces sucumbimos ante la tentación de probar el fruto prohibido. La tentación comenzó con dudas acerca de Dios. He aquí la primera pregunta en la Biblia. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? El primer error de Eva fue entablar una conversación con la serpiente. Fuimos creados para dialogar con Dios, no con el diablo. El diablo en forma de serpiente engañó a Eva para que pensara que no habría consecuencias por su pecado. No es cierto, no van a morir. Atribuyó malas intenciones a Dios. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Suele ocurrir que tragas una mentira sobre Dios antes de tragar el fruto prohibido. El fruto parecía bueno, tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así es como suele aparecer la tentación. Adán y Eva pecaron y, como sucede a menudo, el encubrimiento siguió al pecado. Para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuarto, la primera pregunta que Dios hace en la Biblia es sobre ti.
Cada vez que te alejas de tu relación con Él, Dios siempre está buscándote. La amistad de Adán y Eva con Dios estaba quebrada. Cuando oyeron que Dios venía, se escondieron, pero Dios de inmediato acudió en su búsqueda. Y si encontramos su primera pregunta en la Biblia, ¿dónde estás?, no se dio por vencido con ellos, los buscó con el propósito de restaurar la relación. Dios le dice a la serpiente que uno de los descendientes de Eva te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesús es aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero habría un costo: le morderás el talón. Aquí vemos el primer indicio de lo que costaría restaurar la relación en la cruz. Jesús aplastó a Satanás, pero le costó su vida. Su sangre fue derramada de modo que pudiéramos ser perdonados y que nuestra relación con Dios fuera restaurada. Quinto, la primera pregunta que los humanos hacemos es sobre la responsabilidad. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Esta es una pregunta crucial en nuestro tiempo. ¿Eres responsable por los demás? El resultado de la caída es una relación quebrada con Dios. Adán y Eva se culparon mutuamente y en el capítulo 4 leemos que sus hijos también se pelearon entre sí. Allí comenzaron las discusiones, las riñas y las peleas. Desde entonces esto ha lacrado a la humanidad. Haz el intento de evitar discusiones. Raramente ganarás una y siempre son tan destructivas. Caín estaba enojado con su hermano Abel. El interrogatorio de Dios continuó así: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dominarás el pecado a través del poder de la cruz y la resurrección con la ayuda del Espíritu, o el pecado te dominará a ti. En el caso de Caín, el pecado lo controló, mató a su hermano. Dios incluso le hizo otra pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? En respuesta, Caín efectuó la primera pregunta hecha por un ser humano en la Biblia: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Caín quería evitar la responsabilidad. En verdad decía: ¿realmente soy yo responsable por otro que no sea yo? La respuesta bíblica es que eres responsable por los demás. No podemos eximirnos de la responsabilidad por lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, nuestra nación y el mundo. Por ejemplo, no podemos aceptar que miles de niños mueran cada día como resultado de la pobreza extrema y simplemente decir que no es nuestra responsabilidad. No solo tienes responsabilidad hacia los demás seres humanos, sino que también es tu privilegio llevar bendición y gozo a tus amigos, tus familias y todos los que te rodean, y marcar la diferencia en la vida de cuanta gente sea posible. Vamos a orar. Señor, gracias por haber creado este maravilloso universo para que podamos disfrutarlo. Perdóname por las ocasiones en que he caído en la mentira del diablo pensando que no podía confiar en ti. Gracias por buscarme y porque a través de Jesús mi relación contigo es restaurada. Ayúdame este año a desarrollar mi potencial para marcar una diferencia en la vida de los demás y para restaurar la relación con todas las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade Mateo 2:16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Siempre me ha traumado leer este pasaje. ¿Qué acción tan terrible cometió Herodes contra quienes estaban indefensos, solo porque él se sentía inseguro de su posición? ¿Alguna vez te has visto ante el peligro de rebajar a los demás para probar o afirmar tu posición? Muy bien. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y que es tiempo de hacernos también las primeras preguntas. La voz de este podcast es de Marisol Rojas.